¿Ves? Como Pues que... no me estás dando peso. Vale, pero puedes mucho más, Joana. O sea, hay un momento en que haces ¡wow! Pero hay un momento en que esto recupera. Soy Miquel Barcelona, vengo de Cataluña, soy bailarín, coreógrafo, creador. En Cataluña estoy vinculado al espacio de creación UNART, también a la Escuela Àrea, al Instituto del Teatre, y estoy muy vinculado a la Asociación de Bailarines de ahí. Siempre estoy interesado en la danza como eje para generar contextos de creación. También, bueno, me gusta mucho cantar, soy cantante, me gusta la teatralidad y todos los lenguajes híbridos entre todas estas y todas las disciplinas. Y ahora estoy como creador independiente, generando estos proyectos híbridos entre música y danza y con muchas ganas de descubrir nuevos lenguajes y nuevas oportunidades en esto. La colaboración con Àtic ha venido a través de Amayur, que era una alumna en Àrea, y también de conocer el trabajo de Àtic en el Festival Nunov, que es el Festival de Creación Emergente de Barcelona, y también por mi interés en encontrar lenguajes que de alguna manera incluyan la tradición en las prácticas contemporáneas. Y estoy llevando a cabo este curso que se llama Estados de Creación, estados entendido como calidades de percepción, ¿no? Idealmente percepción de cosas que no conocemos, ¿no? Como para que no sean lugares como cómodos o muy conocidos. El cuerpo siempre es contenedor de informaciones y el cuerpo en movimiento siempre es metáfora. Entonces, a través de lo sencillo que nos expresa el cuerpo, podemos entender cosas de otra magnitud, ¿no? Como si en el cuerpo reconozco una sensación que tiene que ver con una reacción a lo externo, ¿no? Si bien siempre es efímero y puede ser muy abstracto, a mí me gusta llevarlo a algo muy terrenal como para que sepamos de qué estamos hablando o traducciones posibles que puede tener en situación o en contexto. En este momento, lo que estoy poniendo por delante de cualquier proyecto con el que me estoy relacionando es el contexto social, político y ambiental en el que estamos, y creo que estos cursos sirven para que también podamos compartir puntos de vista y realidades y entender que la danza en este caso, pero cualquier lenguaje artístico, puede servir para ayudarnos a relativizar las cosas, a ir más profundo y a generar contextos de reflexión. Conforme voy encontrándome más contextos de formación y educación, cada vez me interesa más el poner la creación como eje para que realmente sea el aula un lugar donde expresarse y donde encontrar nuevas maneras de llegar a las personas. Me gustan mucho porque son muy distintas y vienen de trayectorias muy distintas. Está desde los de la compañía de Àtic a gente de circo, a personas que vienen más del mundo contemporáneo, más de la tradición. Y el curso y el encuentro siempre acaba siendo ese punto medio entre todo el mundo, donde es muy bonito ver que cada uno tiene como trayectorias y prácticas sobre el cuerpo distintas y que eso permite que todos aprendamos de la diferencia. Buscamos que suelten vertical y cuido con las demás parejas todo el rato. Cuido. Para quien recibe podemos trabajar en ojos entreabiertos. Vas alternando según te funcione más a ti. Eso.